Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí Omega Black más en un video de KOF All Star después de ya hace bastantes meses atrás que subimos el último video relacionado a este juego. Han pasado muchas cosas desde entonces y una de estas noticias es que desafortunadamente el juego va a tener un cierre en octubre de este año 2024. Claramente todo cumple un ciclo y es normal que este juego llegue a su término. El juego empezó de una manera sumamente innovadora, creo que esa sería la palabra, ya que innovó en cuanto a estilo de juego, innovó en cuanto a la cantidad de personajes implementados, al menos en un juego para Android, de la franquicia específicamente de The King of Fighters, que propiamente después se fueron incluyendo colaboraciones, eso ya es otra historia, pero para un principio se incluyeron bastantes novedades y modos de juego que hicieron característico este juego en su momento, en su salida, que aproximadamente fue ahí por junio de 2018, es lo que yo tengo por recuerdos. Salió la versión japonesa y posteriormente salió la versión global. Yo abordé demasiado la versión japonesa en un principio. Era bastante divertido estar realizando recopilaciones de los personajes, de cómo avanzar en cuanto a diferentes modos de juego. Sobre todo era muy bueno hacer ese tipo de recopilaciones. Lo más probable es que les esté dejando videos de fondo de cómo era la versión japonesa y pues vamos a estar hablando un poco el del por qué es que KOF All Star estaría cerrando, al menos desde mi perspectiva. Creo que KOF All Star se encapsuló demasiado en lo repetitivo, cayó demasiado en el sistema de juego que era más pay to win que otra cosa, y lejos de ser pay to win era pay to fast. Desde que salió el pase de batalla y diversas otras cosas, como el despertar de los personajes a quién sabe cuántas estrellas. Específicamente también algo que hizo mucho daño al juego fue el despertar de los personajes hasta nivel 70, nivel 90. Creo que esta implementación fue en extremo innecesaria, al menos por la poca cantidad de modos de juego que tenemos en la actualidad, ya que es muy limitado en donde de verdad podemos hacer uso de personajes con ese poder tan grande que, al menos hasta donde yo recuerdo, el único modo de juego en donde podemos sacarle provecho y es un poco divertido en el gremio, cuando peleamos directamente contra los boss como Mega Rugal o Geese, que son los personajes con los cuales se les llega a sacar un poco de provecho a los personajes que están despertados. Correspondiente a esto, creo que lo principal es esto, lo que le hizo daño al juego. Le hizo mucho daño el no poder implementar nuevos modos de juego, que creo es lo que lo catapultó en un principio a ser innovador, ya que teníamos diferentes modos, diferentes mazmorras y sobre todo el tener siempre la expectativa de ver a uno de tus personajes de KOF 94, de KOF 98, KOF 2002 implementado en este juego y ver qué tipo de poderes, qué tipo de pasivas y qué más se iba a venir, era lo que mantenía vigente al juego. Y posteriormente a la implementación de las colaboraciones creo que causó mucho más auge, desde colaboraciones como con Gintama, WWE, hasta con otros animes y videojuegos como Street Fighter, que fue la última colaboración que se implementó, y demás otros, inclusive juegos como lo vendría siendo también de la franquicia de Netmarble, Seven Knights, que así se denomina, me parece que fue con Seven Knights 2, que también tuvimos bastantes personajes. Eso también trajo a muchas personas, diferentes tipos de jugadores que no tenían inclusive conocimiento de KOF, pero pues obviamente al tener una franquicia en conjunto, en colaboración con KOF, los atrajo demasiado, ya que al tener esas dos franquicias colaborando hacía que las personas pues tuvieran ese interés mucho mayor. Creo que lo principal es agradecer por todo el tiempo que nos dio este juego, ya que son casi 7 años. Iban a ser 8, pero desafortunadamente se va a quedar solo en el 2024. Como yo les comentaba, todo creo que tiene un ciclo. Hay que entender que también este juego ya lo cumplió y ya pasó todo lo que tenía que dar. Creo que lo que debería de pensar Netmarble, si van a empezar a realizar otro juego de KOF, es sobre todo ver qué tipo de cosas hicieron mal en KOF All Star.
entre ello que no hicieran más modos de juego que fueran interesantes. La historia creo que tenía mucho más para ser explotada, la historia realmente tenía que ser explotada mucho más, se quedó un poco en el limbo y se volvió también repetitivo en cuanto a las mazmorras de igual modo. Lo principal, habían muchos personajes y también se pudieron haber implementado muchas ideas, pero se quedaron simplemente encapsulados en el sacar y sacar personajes, volverlos cada vez más fuertes, pero no se centraron en lo importante, en la esencia de KOF, en el modo de juego de KOF, que es 1 versus 1 o 3 contra 3, las campañas, la historia, como les comento, estuvieron bien implementadas, pero llega un punto en el cual de estar pasando tanto el modo historia en modo fácil, a lo mejor solamente es mi idea, pero llega a ser un poco repetitivo. Creo que hubieron muchas oportunidades para hacer crecer el juego, entre ellas el modo historia. Creo que le hizo falta un poco más. El modo infernal se implementó por fin con mucha más dificultad, más en cambio creo que hizo falta muchas más cosas para atraer a las personas. Algo que también le hizo demasiado daño a KOF All Star es el hecho de, si tú eras un jugador nuevo en el 2023 o en este año inclusive, te ibas a abrumar mucho en cuanto a todo el contenido. Eso no está mal, está bien que exista mucho contenido, pero créame que si ustedes quieren tener en el momento de hoy en día un personaje a nivel 90, es casi imposible, ya que necesitas por lo regular de entre 50,000 a 70,000 rubíes para sacar cartas, sacar al personaje en repetidas ocasiones y demás recursos, que es sumamente desgastante para un solo personaje. Eso también fue algo que sepultó totalmente a KOF All Star, ya que muchas personas, y me incluyo, abandonaron el juego por el simple hecho de sentir que los personajes que sacaban no servían para nada. Porque hoy en día un personaje en una estrella o solamente el personaje nivel 90 sin despertar no te sirve para nada, aunque tengas el set de cartas completo, no te va a servir para nada porque te hace falta más y más poder. Y aunque llegaras a tener un personaje de despertar 90, si es de los primeros, por ejemplo un boss síndrome, o de los personajes simplemente de KOF 98, KOF 2000, no te sirven de nada. No te servirían de nada por el simple hecho de que son personajes antiguos. Cada personaje que sacaban era como destronar a 5 de los anteriores y eso no estaba bien. Estaban muy desequilibrados en cuanto a temas de poder. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? El juego ha llegado a su final. Doy gracias por todo este tiempo. Doy gracias a la comunidad tan bonita que se formó en base al juego. Y de verdad estoy muy agradecido con ustedes. Por eso es que he decidido hacer este video, el cual se titulará como The King of Fighters All Star Top 10 personajes que fueron los mejores para mí. Número 10. Vamos a comenzar con uno de los personajes más antiguos, el cual al menos cuando yo lo vi por primera ocasión me causó mucha nostalgia, el cual es Rugal del 94, un personaje que creo que a todos nos causó bastante emoción verlo dentro de un juego, ya que fue la primera vez que lo vimos, al menos yo, en 3D, ya que siempre lo había visto en las arcades en 2D, en su versión pues retro, y cuando yo lo vi por primera vez implementado en un juego tal cual como el que nosotros tenemos en nuestras manos, se me hizo bastante emocionante, se me hizo muy divertido. Al final del día creo que esto es algo que trae consigo a más jugadores, la nostalgia. La nostalgia siempre vende y eso es sumamente importante. Y Rugal de KOF 94 es uno de esos personajes que nunca nos va a dejar un mal sabor de boca, tanto por sus movimientos tan característicos, y de igual forma lo malo es que se quedó un poco rezagado en cuanto a poder, ya que solamente es un personaje dorado, más en cambio creo que al menos en el aspecto visual es algo que me hace dejarlo en este top 10, ya que es uno de los personajes a los cuales más cariño le tengo, en conjunto con su versión All Star, que esa era un personaje que lo tenías que obtener de manera gratuita, no tenías que gastar nada. Este Rugal también tenía un diseño bastante elegante, era una versión, por así decirlo, copy-paste de Rugal 94, pero con un toque cambiado, un toque más oscuro, que también me gustó bastante. Se quedan ambos en el top 10. Top número 9. Orochi Shermie del 97. No me van a dejar mentirles que cuando nosotros vimos por primera vez implementados a los Orochis directamente en este juego, nos causó
bastante, pero bastante felicidad, al menos para mí ver a Orochi Shermie implementada en el juego se me hizo algo sumamente interesante. De igual forma los ataques o skills eran bastante concisos, era un personaje que aunque se sentía un poco lento cumplía con lo que era realmente el personaje, el hacer uso de la electricidad, movimientos característicos, era de esos personajes que cumplían con todo lo que tenías en mente, con todo lo que recordabas de ese personaje en las arcades, es lo que ves en la pantalla y pues remasterizado con los gráficos en 3D, hacía una experiencia mucho mejor. Obviamente también su versión de KOF 15 no se queda atrás, sigue siendo una versión bastante buena, pero creo que la mejor versión, al menos para mí, es la del KOF 97, que me gusta mucho más. Se me hace una versión más nostálgica, aunque ya dependerá de cada quien, pero al menos para mí Orochi Shermie del 97 es de mis personajes favoritos y por eso la dejo en el número 9. Número 8. Orochi Leona. Orochi Leona es uno de los personajes que siempre me ha gustado por su característica en cuanto a ataques violentos, más agresivos, su rapidez. Y estarán de acuerdo la mayoría conmigo que la versión que se implementó del 98 es inclusive mucho mejor que la del 97. Al menos en su diseño, su sprite se me hace mucho mejor, se me hace más acertado, aunque la del 97 es la clásica, es la que todos recordamos, la que todos tenemos presentes. Pero lástima que ya no vayamos a poder disfrutar tanto de esta Leona del 98, que también es un personaje que me gusta bastante, me gustó mucho en su momento. Y la dejaría en el número 8 por ser un personaje bastante completo. Número 7. En el número 7 estoy dejando uno de mis personajes favoritos, el cual es Chrysalid. Chrysalid cuando salió realmente fue de esos personajes que me causó mucha emoción, tanto por sus movimientos, tanto por lo que significa el peso que tiene este personaje en la saga de KOF, específicamente en el 99. Un personaje que desde siempre me ha llamado la atención, es muy característico. Como todos sabemos es un clon de K y K pues es un clon de Kyo, directamente pues son clones de los clones. Concretamente es un experimento fallido, al menos por lo que explican dentro de la franquicia, pero siempre fue un personaje bastante interesante y de verdad estoy muy contento de haber podido experimentar un personaje como Chrysalid dentro de el KOF All Star, ya que es muy imposible que lo podamos ver en otras franquicias, ni siquiera en KOF 15 se ha visto, y por eso lo dejo en el número 7. Número 6. En el número 6 dejo a Vanessa de KOF 2000. Recuerdo muy bien este personaje, no me estoy basando tanto en el poder, sino lo que realmente significaron para mí estos personajes. Recuerdo que fue por ahí un mes de otoño aproximadamente, por agosto, octubre, era mitad de mes aproximadamente, era una fiesta en mi localidad. Y yo estaba a punto de salir con mi familia, solamente tenía 900 rubíes, era la época en la que había salido, recuerdo que había salido con Robert también del 2000, personajes amarillos, personajes que en ese entonces eran como que lo mejor de lo mejor, no habían otros personajes tan buenos más que los de Marco Morado me parece, como Yashiro Orochi, Shermie Orochi. Pero este personaje siempre me gustó mucho, me gustaron sus movimientos tan característicos y por eso es que le tengo tanto cariño. Me gusta mucho también la manera en la que le implementaron y qué más les puedo decir, es un personaje muy pero que muy agradable en cuanto a su uso. Después sacaron más versiones All Star que también las estoy incluyendo todas en conjunto, solo que esta versión del 2000 es la que más me gusta, pero todas las Vanessas en general son espectaculares, por eso se queda en el número 6. Número 5, un personaje también bastante representativo de toda la saga KOF, al menos para mí, Angel, un personaje que representa a México. Curiosamente es un personaje mexicano, un personaje que siempre me ha gustado tanto por sus frases, sus movimientos, la complejidad del mismo personaje en las arcades. Es un personaje muy completo y cuando salió directamente en el juego me causó mucha nostalgia y no les voy a negar, tiré bastante como por unos 5000 rubíes por ella cuando me salió, con todo y su carta. Fue bastante reconfortante. Ahí no teníamos que subirla a despertar 5 ni nada, solamente era sacar al personaje, subirla a nivel 90, completar el set y listo.
era ir a jugar de lleno al PvP, otros modos de juego en donde solamente te preocupabas por meter efectos de estado como sangrado, petrificación o cualquier otro tipo de cosas que eran un poco más simples, que actualmente ya son piedras y no sé qué cuántas cosas más. Este personaje, por su simpleza, por lo que representa para mí, lo dejo en el número 5. Número 4. Nameless. Nameless para mí es uno de los personajes más importantes, al menos de la franquicia KOF. No es de los primeros que conocí, pero cuando fue este el reemplazo de Kano de 1999 en su momento, la verdad es que me agradó bastante por su historia, cómo es que le dieron el trasfondo con Ness, sus poderes, tal cual es inclusive, o fue en su momento la imagen del canal porque me gusta mucho el personaje. En KOF 2002 Ultimate Unlimited Match, me parece que es el nombre del título. Fue uno de mis personajes favoritos para jugar, era muy completo. Cuando salió también gasté bastante por este personaje y lo tengo igual en la memoria y supongo que muchos lo tendrán en la memoria colectiva, así como su versión que fue All Star, igual en marco morado como esta, y es muy buena. Ambos son personajes muy pero que muy completos. Por eso se queda en el número 4. Número 3. Adelheid. Adelheid, cuando salió en el juego directamente, fue algo que no tenía en mente, ya que Adelheid era de los personajes, por así decirlo, más recientes, KOF 2003. Yo pensaba que lo iban a implementar mucho después. Para mi suerte salió bastante pronto. No fue de los personajes más actuales, más concretamente sí es de los antiguos. Es un personaje muy completo que me gustaba mucho jugarlo en PvP por sus combos. Eran combos un poco extraños, pero siempre me llamó mucho la atención en sí. Era bastante divertido de jugar, más también porque en lo que vendría siendo su sprite veíamos ahí a Rose. También sus tarjetas eran muy llamativas. Siempre me gustó, fue bastante bueno y creo que lo voy a tener siempre de recuerdo con ese maravilloso soundtrack que también tenía. Se queda en el número 4. Número 2. Sylvie Paula. De los personajes más recientes dentro de la franquicia de King of Fighters, pero es de mis personajes favoritos por su excentricidad, los movimientos. Creo que es un personaje bastante correcto para mí, se me hace muy divertido en cuanto al gameplay y también sus animaciones en este juego no dejan nada que desear, bastante bonito. Siempre me llamó mucho la atención, siempre me gustó bastante y al menos en cuanto a KOF directamente que estoy haciendo este top, haré otro top pero va a ser de colaboraciones. Sylvie Paula, la verdad que siempre me gustó tenerla en mi planilla de personajes dentro de KOF All Star y hasta la fecha será de mis personajes favoritos. Y pasamos al número 1, el cual es Omega Rugal de KOF 15. La verdad es que me gustó bastante que implementaran las dos versiones, tanto con su abrigo que podemos apreciar directamente en el modo de pelea de jefe de KOF 15 y su versión clásica. Los soundtracks que trajeron consigo también se me hizo bastante bueno, que los implementaran, que no tuvieran el mismo soundtrack, sino que tengan los soundtracks clásicos remasterizados totalmente con los movimientos insignia de KOF 15 implementados en diferentes modos de juego, así como también poder ver a Omega Rugal de KOF 15 peleando con personajes de Gintama, peleando con personajes de WWE o peleando con personajes de Street Fighter como lo es Akuma y demás personajes. Esos personajes la verdad es que para mí marcaron un antes y un después dentro de KOF All Star. Todos los personajes son buenos, todos los personajes son bastantes increíbles. Por eso es que también aquí les voy a dejar posteriormente a este top menciones honoríficas de personajes que no mencioné, pero que también son bastante buenos. Este video está llegando a su final, así que antes de que se retiren del video, quiero agradecerles a todos todo este tiempo que estuvieron acompañándome en mi canal, todos estos 7 años, aunque ya no estuve activo el último año. La verdad es que fueron 5 años que estuve activo completamente a KOF All Star. Estuvimos subiendo contenido semana tras semana, quizás no fui tan constante, pero al menos siempre tenían un video a la semana, 2 videos a la semana a veces que llegaba a poder. Todo era casi relacionado a KOF All Star. Subíamos tier list, subíamos recomendaciones, subíamos eventos, casi siempre andábamos actualizados hasta que, como ya saben, para mí el juego se volvió un poco pesado desde que salió
Creo que desde las medallas o las piedras de impresión, mejor dicho, desde que salieron las piedras de impresión para mí el juego se volvió muy pesado y por eso es que lo dejé. Pero lejos de ello, KOF All Star siempre va a tener un lugar dentro de mi mente al menos. Y siempre lo voy a tener como un bonito recuerdo de lo que formó para mí una comunidad, de lo que formó para mí conocer personas muy buena onda y tenerlos a todos siempre dentro de mis recuerdos. Les agradezco totalmente a todos, amigos, y con mucho gusto siempre estaremos ahí pendiente para cualquier otro tipo de juego que llegue a salir de KOF All Star o cualquier otro juego que en su momento llegue a subir. Espero me puedan seguir apoyando. Con mucho gusto estaré aquí, estarán mis videos para cuando quieran recordar esos viejos momentos en KOF All Star. Aquí vamos a estar y como siempre les he dicho, los saludo su amigo Omega Black Mass. Es un placer, hoy y siempre. Hasta luego.